Hola, ¿qué tal están? La Asamblea ha vivido una semana intensa de debates. Abrimos Diario de Sesiones. Bienvenidos al programa que les acerca la actualidad parlamentaria de la región de Murcia, esta semana centrada en los recortes en sanidad. La consejera María Ángeles Palacios compareció en la Asamblea para explicar la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos del Sistema Murciano de Salud, con la que se pretende ahorrar 30 millones de euros de las arcas públicas. Y además de la actividad parlamentaria, esta semana les acercaremos el perfil personal de uno de los diputados más polifacéticos, Juan Guillamón. Abordamos ahora otros asuntos que les destacamos en titulares. En primer lugar, el proyecto Paramount Park. El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha comparecido a petición del Grupo Mixto para explicar el proyecto del Parque Paramount, que se construirá en Alhama de Murcia. Según Cruz, este complejo de ocio, que abrirá sus puertas en 2015, tendrá un retorno de 5 millones de euros cuando la comunidad venda sus acciones. Les hablamos ahora del plan de pagos aprobado por la Asamblea para que los proveedores del Gobierno regional cobren lo antes posible. Se trata de una operación de financiación que complementa la realizada en España para pagar a los proveedores. El Consejo de Gobierno se encargará de aprobar los acuerdos y establecer los criterios de pago. La finalidad de este plan es recuperar la actividad económica regional. Por último, conoceremos cómo se abordará el problema del empleo en esta legislatura. Diario de Sesiones se ha desplazado hoy hasta la capital de la región para hablar con uno de los nuevos diputados de esta legislatura. Su profesión, ingeniero de caminos, canales y puertos, pero ha ocupado también otros cargos como, por ejemplo, presidente de la Cruz Roja de Murcia o del Real Murcia de fútbol. Es una persona muy familiar y hoy nos recibe en su casa. Les hablo de Juan Guillamón. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias por su atención. Les esperamos en el próximo Diario de Sesiones.